Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Estamos hoy en el séptimo y último conversatorio soberanos y constitucionales desde lo público a lo privado, organizado por el Instituto de Investigación y Posgrado y la Escuela de Trabajo Social y Derecho, ¿cierto?, de la Facultad de Derecho y Humanidades. Así que bienvenidos a todas y todos que nos acompañan hoy. Saludamos también en especial a los expositores que nos acompañan y a nuestras autoridades de la Facultad de Derecho y Humanidades, en representación de todos, porque para hacer también darle tiempo a los expositores y no costarles tanto tiempo, en nombre del decano de la facultad, Emilio Añate, saludamos también a todas nuestras autoridades que nos acompañan. Y recordarles, ¿cierto?, que a los expositores, ya los voy a presentar, tienen un total de 15, ¿cierto?, 12 a 15 minutos para que puedan exponer, y a todos los que nos acompañan, a todos los invitados a este conversatorio, pueden hacer sus preguntas a través del chat, y yo voy a tratar, ¿cierto?, después de leer todas las preguntas. También recordarles que tengan sus micrófonos apagados para poder, ¿cierto?, estar atentos a todos los que están exponiendo, y también generar las cámaras para que no tengamos tanta dificultad en la exposición. Dicho eso, voy a presentar al panel de invitados que nos acompaña hoy día, ¿cierto? Y el primer panel que tenemos es los pueblos originarios en la nueva Constitución. ¿Ya? Exponen 3 personas y que las voy a presentar para que tengamos, ¿cierto?, ya demos inicio a este conversatorio. La primera expositora es Milén Valenzuela. Ella es abogada en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III, Madrid, España, consultora UNICEF, integrante de la Comisión Interinstitucional de los Centros Privativos de Libertad desde el año 2010 al año 2017. También fue coordinadora de la Unidad de Vinculación por el Medio de la Facultad de Derecho y Humanidades, también directora de la Clínica Jurídica y docente de la carrera de Derecho y posgrado también de la Universidad Central. El segundo expositor que nos acompaña hoy día, y agradecerles también que lo acompañe, es Osvaldo Antilef. Él es abogado, magíster en Gobierno y Sociedad por la Universidad Alberto Hurtado. Él fue también director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, en Santiago. Tiene experiencia profesional en diversas áreas del derecho, dentro de las cuales destacan derecho laboral y penal en su formación académica, y también es especialista, ¿cierto?, en gobierno y gestión pública. Asimismo, también ha sido docente de la Facultad de Ciencias Políticas Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado, y actualmente participa como miembro del directorio de la Fundación Esclavo. Y por último, también nuestro invitado, agradecer también que nos acompañe hoy en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, al señor Sebastián Donoso, que es abogado de la Universidad Católica de Chile, máster social en Política y Planificación en Países de Desarrollo de la Escuela London School of Economy, y es profesor de legislación indígena de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y investigador asociado de los Centros de Políticas Públicas de la misma Casa de Estudios, además de ser docente en distintas universidades prestigiosas de nuestro país. Hoy, en la actualidad, es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, designado por el presidente Sebastián Piñera desde el 2 de julio del 2019 hasta el 2 de julio del 2025. Así que tengan una cordial bienvenida a nuestros expositores y nuestra expositora en este conversatorio tan importante en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias. Bien, Hugo, ¿comenzamos entonces? Profesor. Bien, entonces tenemos poquito tiempo, así que bueno, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Derecho, a la escuela y al instituto. Bueno,
Yo comenzar diciendo que la historia constitucional de Chile tiene una gran deuda con los pueblos indígenas. Ninguna de las constituciones hasta el momento ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas, solo tenemos una en 1822, que en su artículo 47, número 6, establecía las facultades al Congreso de la República para la civilización de los indios. Esa es la única referencia que podemos encontrar en alguna de las constituciones de nuestra República. Por lo tanto, desde ahí empezamos con un déficit democrático. Ahora, hay una pregunta que me gustaría responder o intentar responder, es ¿por qué reconocerles derechos a los pueblos indígenas? Y esto pareciera sorprendente, pero hay muchas personas que plantean esa pregunta. ¿Por qué tenemos que nosotros establecer estos derechos en una constitución? Bueno, primero porque los pueblos indígenas son titulares de derechos individuales y colectivos. Segundo, porque constituyen un patrimonio de la humanidad completa, porque además ellos poseen derechos propios, derechos indígenas, porque además, y aquí voy a tomar el relato de Roberto Sada, porque existen afectaciones a la igualdad constitucional entendida en claves de no subordinación de grupos. Y ya sabemos que los pueblos indígenas han sido uno de los grupos desventajados, subordinados, y también que han sufrido múltiples discriminaciones. También porque nuestro país junto con Uruguay son los únicos países en Latinoamérica en no reconocer derechos en la Carta Constitucional. Por lo tanto, ahí vemos que existe un déficit democrático, sobre todo pensando en que la constitucionalización de los derechos indígenas comienza en Latinoamérica por allá por la década de los 80. La primera constitución, Guatemala en 1985, reconoce derechos indígenas, lo cual se ha ido profundizando en el tiempo y encontramos las dos constituciones más recientes, Ecuador y Bolivia, donde existen con mucha intensidad el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por otra parte, también tenemos que tener en consideración que hoy día vivimos un nuevo escenario. Y aquí me voy a apropiar de las palabras de Sousa Santos, donde él habla de que en estas últimas décadas ha existido un uso contrahegemónico de instrumentos y de instituciones hegemónicas. Creo que esto es muy importante porque esta transformación de Chile se inserta en estas movilizaciones populares de estas dos últimas décadas que nos hablan de Sousa Santos, donde existe una búsqueda por un nuevo constitucionalismo desde abajo, donde se busca el reconocimiento de los derechos colectivos, tanto de los derechos indígenas como de las mujeres y de los grupos afrodescendientes, donde se promueven los procesos de democracia participativa y en conjunto, en paralelo con la democracia representativa. Por lo tanto, estamos en un muy buen escenario, diría yo, para la constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el constitucionalismo indígena que surge en estas últimas décadas ha sido entonces un producto de este nuevo constitucionalismo latinoamericano que ha reconocido los principios y los derechos de los pueblos indígenas. Entonces me parece que es un muy buen escenario. Ahora, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? Bueno, la página no está en blanco. Tenemos todo un desarrollo normativo respecto a los derechos indígenas en instrumentos internacionales de derechos humanos. Desde ya se aplican los derechos generales de derechos humanos, sobre todo aquellos que dicen relación con la no discriminación racial, respecto a la discriminación, no discriminación contra la mujer. Bueno, existe entonces la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que establecen artículos particulares respecto a los niños, a la infancia indígena. Entonces, por lo tanto, no tenemos un vasto, entonces, normativa a la cual tenemos que mirar al momento de la creación, de la construcción de los derechos indígenas en la Constitución. Y desde ya las normas específicas que están en el convenio 169 de la OIT, que ese es un mínimo, ¿cierto? Es una carta de derechos humanos de los pueblos indígenas,
y las dos declaraciones, tanto la de Naciones Unidas del año 2007 y también la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016, que contienen ámbitos de derechos muy importantes para los pueblos indígenas. Hay un reconocimiento, por ejemplo, de los derechos de las mujeres indígenas y de los niños indígenas. Por lo tanto, además de los derechos colectivos, la integridad cultural, por lo tanto, existen ahí parámetros bien importantes que mirar al momento de construir esta entonces normativa indígena. Desde ya tenemos muy buenos ejemplos de los textos constitucionales latinoamericanos, yo ya les comenté que de la década del 80 se han ido constitucionalizando ciertos derechos, y tenemos un grupo de países que han reconocido con mayor intensidad estos derechos. De ahí ya dijimos Bolivia y Ecuador, pero también hay otros que han reconocido una mayor parte de estos derechos, como México, Colombia, Paraguay, Venezuela. También tenemos otros países latinoamericanos que han reconocido estos derechos, por lo tanto, como Argentina. Por lo tanto, ahí tenemos muy buen material para, entonces, ir construyendo estos derechos. ¿Y qué derechos? ¿Qué derechos al menos debiera contener una constitución? Yo diría que al menos los derechos ejes, estos cimientos básicos que tienen que estar reconocidos en la Constitución. Y desde ya vamos a decir que en este proceso de discusión constitucional del año 2016, donde participaron más de 17.000 personas indígenas, estas personas identificaron estos grupos de derechos que son parte de estos derechos, estos cimientos, estos derechos que eje pasan. Por lo tanto, hay claridad en los movimientos, las organizaciones indígenas, de cuáles son los derechos que debiera contener la Constitución. ¿Cuáles son? Si miramos el debate de la constituyente, del proceso constituyente indígena del 2016, si revisamos las constituciones que yo les mencioné, si revisamos también el convenio 169 y las dos declaraciones, vamos a ver que estos ejes dicen relación con el reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad, que van muy de la mano, los derechos de libre determinación, los derechos de la identidad cultural, los derechos colectivos, desde ya el reconocimiento de los pueblos indígenas como un colectivo, cosa que nuestra ley indígena, la 19.253, rechazó, ¿cierto?, la discusión del Congreso, establecer y reconocer la calidad de pueblos indígenas. Bueno, derechos colectivos, la existencia misma de pueblos indígenas, la educación bilingüe, la medicina, la lengua, el derecho y la justicia propia, que también reconocen algunos países. Desde ya la representación política, la participación, el derecho a consulta, bajo los estándares, al menos bajo los estándares que han ido construyendo estos últimos decenios en el ámbito de Naciones Unidas y la Organización Americana. Entonces, la OEA, donde participan organizaciones, grupos, líderes y lideresas indígenas en todos estos mecanismos internacionales. Bueno, desde ya lo que es territorialidad, tierras, recursos naturales, medio ambiente, y un elemento que en los conversatorios que hemos ido desarrollando, y en los cuales ha participado Waldo, ¿sí? El agua sale como un elemento que es muy trascendental para los pueblos indígenas. Para ir cerrando, en esta configuración de los derechos de los pueblos indígenas, a mí me parece muy relevante ciertas cuestiones que hay que tener en consideración. Uno, la Constitución debe tener una coherencia en la configuración de estos derechos, es decir, debe haber una coherencia, una conexión en el texto en relación tanto al diseño dogmático como al diseño orgánico de la Constitución como un todo coherente y armónico, donde el centro sea el poder de los ciudadanos y de las ciudadanas, evidenciado desde ya en un lenguaje inclusivo y pertinente, en la toma de decisiones públicas, la participación de órganos en órganos de la administración del Estado, inclusiva y paritaria, en la existencia de facultades para impulsar proyectos de ley. Lo que quiero decirles es que la configuración de los derechos indígenas no debe estar solo en un apartado específico
derechos de los pueblos indígenas. No, se refiere entonces que la Constitución tiene que tener un diseño de participación que cruce toda la normativa y desde allí entonces ir reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y en general también de los derechos, digamos, de las mujeres con materia de género, que vamos a ver en la segunda parte de este seminario. Bueno, entonces es muy importante, hay ciertas materias que necesariamente deben tener un reconocimiento de los derechos indígenas y que son de carácter general, como por ejemplo, necesariamente, ¿cierto?, dice relación con las materias de el reconocimiento y darle fuerza indubitada a los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando se regule la propiedad también debe hacerse referencia a la pertinencia cultural, al medio ambiente, la descentralización administrativa, política, entre otras materias. Por lo tanto, el diseño constitucional de los derechos indígenas debe estar enmarcado en este todo coherente y sistemático de la Constitución política. Bien, además, la construcción y el diseño de estos derechos en la Constitución necesita de una redacción que garantice la eficacia de estos derechos establecidos no como meros principios, sino efectivamente con derechos que tengan mecanismos y garantías. Es decir, podemos establecer una serie de derechos, pero finalmente si van a ser letra muerta, la verdad es que no va a tener mayor impacto en la eficacia normativa. Por lo tanto, aquí hay que tener un buen diseño en la redacción y eficacia de estos derechos, que no se enuncien como meros principios, y además debemos considerar que debe ser acompañada luego de una legislación que desarrolle y haga efectivos estos derechos, como por ejemplo la adecuación en la reglamentación de los partidos políticos, el sistema electoral, las normas sobre administración del Estado, las normas sobre legislación, vivienda, educación, para entonces darle efectividad a estos derechos. Y me parece también muy relevante, entre otras cosas, la existencia de instituciones autónomas con facultades que realicen la vigilancia e implementación de estos derechos, de composición paritaria y de composición inclusiva. Obviamente, inclusiva me refiero con la participación y con el diseño de los pueblos indígenas. Por lo tanto, a mí me parece importante tener en consideración estos elementos al momento de la construcción y de la constitucionalización de los derechos indígenas. Así que muchas gracias. Espero no haberme pasado en el tiempo. Mire, profesora, muy bien, muchas gracias, profesora Milén. Estuvo bien en el tiempo, solo se pasó 2 minutos y eso está muy bien. Yo le estaba poniendo mis carteles ahí, así que para darle su tiempo. Así que muchas gracias por la exposición. Y dejamos entonces a nuestro segundo expositor para que pueda ahí compartir, prender su cámara, Osvaldo Antile. Así que bienvenido, profesor, y es todo suyo este conversatorio. Sí, bueno, en primer lugar quiero saludar a todos los participantes, a los docentes de la Universidad Central y también a los colegas, Sebastián, Milén. Un gusto saludarles y esperemos que este sea un debate enriquecedor en donde todos podamos aprender, entendernos y sobre todas las cosas entender el ciclo político en el que nos encontramos en este momento en Chile. Bien, quiero comenzar señalando lo siguiente, que en relación al ciclo político que estamos viviendo ahora, yo creo que es determinante en el tema de pueblos indígenas tener conciencia de cómo piensa la sociedad, en alguna medida, la incorporación, la asimilación, la interculturalidad de los pueblos indígenas, que es un abanico amplio de cómo los diferentes actores que escriben, que piensan en relación a pueblos indígenas y tienen esta mirada. Ahora, quiero hacer mención a dos hechos que son importantes desde mi punto de vista. Cuando recién se ratificó el convenio 1C9 de la OIT, hubieron muchos seminarios, exposiciones, etcétera,
Y me llamó mucho la atención un seminario que quedó registrado de América Solidaria, y de hecho tienen un libro, y en esa oportunidad el profesor Lucas Sierra de la Universidad de Chile, en atención al artículo 34 del convenio 169, en donde se establece que el Estado chileno, al momento de la ratificación del convenio 169, deberá adecuar su ordenamiento jurídico para la implementación del convenio. Él lo que señala, dice, bueno, el convenio 169, primero, ¿es un tratado de derechos humanos o no? Entonces, los que somos, pertenecemos a pueblos indígenas sin duda, y muchos otros actores también piensan que es un tratado de derechos humanos. Pero él decía, bueno, ¿cómo va a ser un tratado de derechos humanos? Cuestionando primero esa calidad. Y en segundo lugar, en relación a las acciones afirmativas que deben tomar los estados en relación a pueblos indígenas. Él dice, bueno, el convenio 169 establece ciertos derechos, sí, efectivamente, que va desde lo cultural a lo territorial, y yo creo que no es menor el artículo 14 del convenio 169 en relación al derecho de propiedad y la posesión de las tierras de los pueblos indígenas. Y él dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta categorización especial respecto de pueblos indígenas? No me parece, porque sería, por ejemplo, atribuirle derechos a una pelirroja. Entonces, cuando uno ve ese tipo de observaciones, mezclando peras con manzanas, la verdad que nos hace pensar en la sociedad en la que nos encontramos. El segundo hecho que quería hacer mención era en relación a uno de los proyectos de reforma constitucional de la década de los 90, en donde en el debate legislativo se señalaba que el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución lo que iba a hacer era una excepción al Estado unitario. Y lo único que propendía era dividir al país. En ese tiempo eran ocho pueblos indígenas reconocidos en la ley 19.253, y en el imaginario de algunos legisladores era precisamente ese, que el país se iba a dividir en 9. Entonces yo creo que hemos pasado por varios caminos que nos hacen meditar en torno a esta nueva mirada respecto a los pueblos indígenas, y específicamente al nuevo trato que debe existir entre el Estado y pueblos indígenas. Yo creo que es muy importante que en este proceso que ya estamos inmersos, tengamos algunas precisiones de carácter cultural, porque lo que se ha intentado hacer desde los albores de la República es integrar y asimilar a los pueblos indígenas, creando una ciudadanía única. Y yo creo que eso es un error bastante grosero, porque desconoce la diversidad y la riqueza cultural de los diferentes pueblos que habitan en este territorio. Y dicho eso, yo creo que es muy importante avanzar principalmente en el reconocimiento de la plurinacionalidad, la interculturalidad y el vivir bien, que es un principio ampliamente reconocido en prácticamente todos los pueblos de la Vía Yala en América Latina, y que va asumiendo diferentes nombres. Por ejemplo, en las naciones andinas, al mismo concepto vivir bien se le llama sumas causai, y acá en Chile, en el pueblo mapuche le llama Kume Moñén. Entonces, es un principio bastante interesante de analizar, y que es uno de los principios que ha sido establecido para abrir el debate de la plurinacionalidad en los estados de Ecuador y Bolivia. Yo creo que es muy importante hacer mención a ese tema, y en relación al tipo de constitución que nosotros necesitamos, requerimos, yo creo que es muy importante abrir el debate respecto del constitucionalismo naturalista o ecológico, que tiene por objeto el bien, o cuyo bien mayor es lo colectivo, y también asumir que los derechos de la madre tierra también son sujetos de derecho. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer el punto en relación a eso, y quiero también referirme a algunos indicadores de países hermanos de la región. Por ejemplo,
En tanto al porcentaje de población indígena, bueno, en Bolivia en el censo del 2002 se establecía que era una población que era del 60% aproximadamente, y posteriormente en el 2012 bajaron de manera significativa. Ahí no sé cuál habrá sido el error, pero el hecho es que gran población indígena de Bolivia tomó la decisión política de sacar adelante una agenda pro-indígena y que hasta el momento le ha dado muchos réditos en cuanto al reconocimiento de su propia cultura. No es un dato menor que desde el inicio de la República Boliviana jamás habían tenido un presidente perteneciente a pueblos indígenas. En relación a eso, ahora, en este momento, la población indígena de Bolivia es de un 40%, y bueno, de acuerdo al último censo acá en Chile, el año 2017, la población indígena asciende al 12.8% de la población nacional. Ahora, dicho eso, yo creo que es muy importante tomar en consideración esta variable, y que variable que ha sido también objeto de cierto manoseo político por parte de ciertos sectores políticos, y sobre todo en el actual debate constitucional en relación al otorgamiento de escaños reservados para el proceso constituyente. Yo creo que hay un dato que no es menor, somos el 12%, y yo creo que es necesario avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad a nivel constitucional. Yendo derechamente a las propuestas constitucionales en relación a pueblos indígenas, yo creo que es muy, muy importante y como en orden descendente, yo creo que primero establecer un constitucionalismo naturalista o ecológico. Yo creo que es muy importante porque el eje central de este tipo de constitucionalismo es la preservación de la naturaleza. Y no es tan solo eso, sino que también de alguna manera se recoge la cosmogonía de los pueblos indígenas. Y en esto especialmente el principio del buen vivir. Por lo tanto, lo que se asume detrás de todo esto es la protección de la tierra, la protección de la biodiversidad, de los recursos naturales, y considerando a estos últimos como sujetos de derecho. Yo creo que eso es muy importante, y es una tendencia que se están dando principalmente en América Latina, a reconocer los derechos de la Pachamama. En segundo lugar, yo creo que es muy importante el reconocimiento de un Estado plurinacional e interculturalidad. En relación a las discusiones en torno a este concepto de plurinacionalidad, yo creo que es interesante saber cuál es el origen y con qué se conecta. Este concepto se conecta con el post-republicanismo que busca ensamblar las realidades de diferentes culturas que habitan en un Estado. Bueno, y aparte la plurinacionalidad no es un concepto solitario, sino que necesariamente debe ir acompañado de la interculturalidad. Bueno, se habla mucho de la interculturalidad, y yo quiero hacer mención a este tema, que la interculturalidad es un concepto muy, muy importante, que tiene por objeto buscar el valor o más bien el respeto recíproco de los diferentes pueblos que habitan en un territorio, sea pueblos indígenas o pueblos no indígenas. Yo creo que eso es muy, muy importante. Ahora, también yo creo que es necesario reconocer a nivel constitucional el principio del buen vivir. Yo creo que esto es determinante en relación a el establecimiento de estos conceptos de plurinacionalidad, interculturalidad, porque estos conceptos yo creo que son un todo, es integral. No se trata tan solo de reconocer la plurinacionalidad de forma solitaria o la interculturalidad, sino que de forma conjunta debe reconocerse la plurinacionalidad, la interculturalidad y también el principio del vivir bien o del buen vivir, como lo señalé el Kume Moñén o el Sumas Causay. Desde este punto de vista, ¿qué entendemos por buen vivir? Que yo creo que también eso es un tema no menor. El buen vivir se entiende como una forma de vida
desarrollada en armonía con la naturaleza y otros seres humanos. Y este concepto de buen vivir se apoya en sus principios de equidad social y sostenibilidad ambiental, que yo creo que es sumamente importante, porque a nivel mundial nos encontramos en una crisis medioambiental de proporciones y, bueno, todos los organismos internacionales preocupados de este tema están contestes en que debe existir protección especial a los derechos de la madre tierra. Como otro punto importante a destacar dentro de la Constitución, yo creo que es muy importante establecer a nivel constitucional la consulta libre, previa e informada, y con carácter vinculante, la consulta establecida en los artículos 6 y 7 del Convenio 169, y con participación efectiva de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas. Yo creo que esto debe hacerse a nivel constitucional. Solo señalar así muy rápidamente que en la consulta previa, al momento de ratificarse el Convenio 169, se reguló a través de un decreto, el decreto 124. Posteriormente se hizo la división entre el decreto número 44 y el número 66 para hacer la distinción entre consultas relacionadas al medio ambiente y las otras que eran otras materias consultadas. Entonces, yo creo que el hecho de que un derecho tan importante y fundamental, establecido en un tratado de derechos humanos como lo es el Convenio 169, que sea regulado a través de un decreto supremo, yo creo que no tiene asidero, y por eso que es bastante interesante que se regule a nivel constitucional para otorgar certeza. Y otorgar certeza no tan solo a los inversionistas en caso de consultas medioambientales, sino que también certeza a los mismos pueblos indígenas. Otro punto importante que yo considero que debe estar en la nueva Constitución es el establecimiento a nivel constitucional de escaños reservados en diferentes niveles organizativos del Estado, no tan solo en el Poder Legislativo, sino que se debe regular la participación política de los pueblos indígenas en diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel regional, también a nivel local. Yo creo que eso es muy importante para la democracia. También otro tema realmente importante es que se reconozcan los diferentes idiomas indígenas, también en la Constitución, y considerados obviamente como patrimonio inmaterial, y que estos derechos lingüísticos estén reconocidos en el bloque de derechos humanos. Yo creo que esto es muy, muy importante también. Otro tema que es relevante es la creación de una acción de protección especial para los pueblos indígenas cuando sus derechos sean amenazados, perturbados o conculcados, tanto de manera colectiva o como persona natural. Yo creo que eso es muy importante debido a que actualmente cuando ocurre una vulneración, sea por amenaza, perturbación o conculcación, se tiene que de alguna forma acomodar la situación al recurso de protección. Yo creo que derechamente se debe legislar a nivel constitucional para que exista una acción que realmente sea pertinente para los pueblos indígenas. Dicho eso, yo creo que es muy, muy relevante este tipo de conversatorios, debido a que estamos todos aprendiendo como sociedad que no existe tan solo una ciudadanía, sino que existen varios pueblos con idioma común, pueblos con una cultura común, y pueblos que históricamente o ancestralmente han estado asentados en territorios determinados. Yo creo que es muy, muy relevante dejar de lado la hegemonía cultural en la que nos hemos enfrascado durante muchas décadas y dejar la puerta abierta para que todas estas culturas puedan convivir de manera pacífica, que es lo que todos los pueblos indígenas en Chile buscan. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Baldo, así que agradecer también su tiempo ocupado, y entonces dejamos a nuestro último
panelista de este conversatorio sobre el pueblo originario, profesor Sebastián, también que pueda ya partir nomás con su tiempo. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí, Sebastián. Sí. Bien. Bien, muchas gracias, profesor, y aprovecho a saludar a todos y a todas, especialmente a Milena y a Osvaldo, con quien comparto este panel. Encantado de participar. Agradezco también la invitación a la facultad y a la universidad. Estos son temas, obviamente, que son de gran importancia para el país. Aprovecho, eso sí, de clarificar que en relación a mi calidad de consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que voy a hablar a título personal y obviamente no voy a representar con mis palabras al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y quiero partir por lo evidente. Lo evidente, y no por ser evidente se debe dejar de mencionar, es que estamos frente a una oportunidad histórica, yo así lo creo, pero una oportunidad histórica que es a la vez un gran desafío y una tremenda responsabilidad para todos los que vivimos esta época y para todos los que tenemos una voz, tal vez una voz especialmente escuchada, digamos, en relación a estos temas, digamos, en el proceso que viene. Y esto sobre todo luego de la aprobación de la participación de los pueblos indígenas a través de los escaños reservados, que ya se hace mucho más carne y más patente, digamos, lo importante de este hito que vamos a vivir. O sea, por primera vez vamos a tener la posibilidad de hacer una nueva constitución, y no solo de hacer una nueva constitución, sino que hacerla con la participación de los pueblos indígenas. Y ahí me refiero a algunos elementos de contexto, algunos de ellos ya los mencionaba Milene, pero recordar que la Constitución de 1822 es la única que ha dicho algo sobre los pueblos indígenas, aunque no haya sido lo que hoy jugaríamos como adecuado. Recordar también el Acuerdo No Imperial como un hito reciente, importante, en 1989, el compromiso que adquirió el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin de impulsar una reforma constitucional. Compromiso que no se ha podido concretar hasta el día de hoy. Han pasado ya más de 30 años desde eso, sí, más de 30 años, ¿no es cierto? Incluso en el año 2009 hubo un momento político en el Senado, en marzo del 2009, si mal no me equivoco, en que hubo consenso político en un texto de reforma constitucional que finalmente no prosperó. Pero me parece que hay una paradoja interesante que si las cosas van como se han planificado, la nueva constitución entraría en vigencia en el año 2022, 200 años después de la única constitución que dijo algo respecto a los pueblos indígenas. Ahí tal vez hay una cierta ironía envuelta en eso de la fecha. Ahora, creo que una pregunta clave que nos podemos hacer en este momento entonces es ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha sido posible concretar el reconocimiento constitucional, al menos desde el año 1989 en adelante? Por ahora voy a omitir el resto de nuestro periodo republicano. Pero al menos los últimos 30 años que ha pasado que no hemos podido concretar el reconocimiento constitucional. La otra pregunta grave que me parecía está en cierto modo contestada, que tenía que ver con la posibilidad de hacer una constitución con la participación de los pueblos indígenas. Tal vez la pregunta que queda, que resta, a propósito de algo que dijo Osvaldo, es en qué medida la participación de los pueblos indígenas a través de escaños reservados en la elaboración de la constitución se relaciona con el derecho de consulta que debiera también respetarse, digamos, en la facción de la Constitución. Es una pregunta que está pendiente de responder, no es fácil de responder y creo que tampoco podemos escabullirla. No me quiero extender ahí porque no, si no, no me voy a quedar sin tiempo, pero creo que ese es un tema que vamos a tener que abordar y ahí la principal voz obviamente va a ser la de los propios pueblos indígenas. Cómo se concilia su participación a través de los escaños reservados con el derecho de consulta que establece el mismo convenio 169 que mencionaba Osvaldo. Y una segunda pregunta clave, obviamente, es evidente, ¿no es cierto?, cuál debiera ser el contenido o cuál quisiéramos que sea el contenido de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Antes de tratar de contestar estas preguntas, creo que me atrevo a avanzar tres ideas fuerzas que me parece muy importantes de relevar. Primero, creo que es muy importante, o por lo menos para mí es muy importante, transmitir que el reconocimiento constitucional es relevante para todos los chilenos y chilenas, no solo para los pueblos indígenas. A veces podemos tener la tentación de mirar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como algo que sin duda es muy importante para los pueblos indígenas, pero no apreciar también la importancia que tiene el reconocimiento para todos los chilenos y chilenas, independientemente de si son o no son indígenas. La Constitución obviamente le habla a todos, nos tiene que hablar a todos, y esa invisibilización histórica, si la podemos corregir, es importante que se corrija también con por decirlo así, con un efecto que
vaya a apelar a toda la sociedad. Lo segundo, por lo mismo, me parece que es muy importante que podamos llegar a un acuerdo en el proceso constituyente respecto de los contenidos que vamos a incluir en relación al reconocimiento de los pueblos indígenas. No estoy pensando solamente en el quórum de los 2/3, ¿eh? Estoy pensando en que en la relevancia de que la Constitución pueda reflejar un consenso en la medida de lo posible, un consenso, un acuerdo respecto de nuestra visión sobre cuál es esa fórmula de convivencia, ese modo de relacionamiento entre el Estado, los pueblos indígenas y el resto de la sociedad que queremos ver reflejado ahí. Y por lo mismo, obviamente, cae de cajón que llegar a un acuerdo significa obviamente que no es la idea, digamos, que el proceso constituyente se transforme finalmente en la posibilidad de que un grupo imponga a otro su visión sobre el tema. Me parece que el punto del consenso es muy relevante. Y también relacionado con eso, como tercera idea de fuerza, creo que tenemos una oportunidad de convocar con una visión, convocar a todos los chilenos y chilenas con una visión, un sueño, que nos muestre un camino de hacia dónde queremos transitar, cómo queremos construir una relación, una mejor relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el resto de la sociedad, una sociedad donde se respeten los derechos indígenas, donde tengamos una mejor convivencia, etc. Creo que es tarea de la Constitución convocar. Obviamente la Constitución no va a solucionar por sí sola todos los problemas, pero sí nos va o nos debiera mostrar un camino hacia donde queremos transitar, y en ese sentido creo que tiene que tener un valor de convocatoria. Y desde ese punto de vista me parece importante mencionar lo que yo diría son factores de éxito, si me permiten la palabra, una palabra un poco desprestigiada en estos tiempos, pero factores que yo llamaría de éxito a un esfuerzo de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El primero de ellos, primer factor, yo diría que es un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que sea robusto en su configuración normativa. Lo han dicho Milene, lo ha dicho Osvaldo, yo he mencionado una serie de elementos, yo no me voy a detener inmediatamente en eso, pero obviamente no puede ser cualquier reconocimiento, tiene que ser un reconocimiento que sea robusto en su aspecto normativo, en los derechos que se van a reconocer, etc. Segundo, tiene que ser una fórmula de reconocimiento que logre concitar consenso en el constituyente. Yo vuelvo sobre esta idea porque creo que va a ser muy importante el esfuerzo que hagamos como sociedad a través de nuestros representantes en el constituyente para lograr un consenso sobre cómo queremos configurar ese reconocimiento constitucional. Y por lo mismo, vinculado, y ustedes se dan cuenta, voy de a poquito, tal vez repitiendo algunas ideas, pero las repito ex profeso. Un tercer factor de éxito, si ustedes me permiten la expresión, es que tenga el potencial, que lo configuremos de una forma que tenga el potencial de convocar a todos los chilenos y chilenas tras este camino que queremos recorrer. Sobre todo pensando que somos muy críticos, yo creo que todos, por distintas razones, somos muy críticos de la forma como está configurada hoy día la relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el resto de la sociedad, y queremos obviamente que la Constitución, en la medida de lo posible, nos convoque con una visión compartida sobre hacia dónde queremos avanzar. En esa línea, avanzando con mi presentación, creo que uno puede abordar el reconocimiento constitucional desde tres ángulos. Desde un ángulo formal, tiendo a pensar, aquí me adelanto tal vez a lo que va a ser las conversaciones a partir del funcionamiento del constituyente, tiendo a pensar en un texto no demasiado extenso. Tengo una cierta preocupación porque caigamos en la tentación de hacer un reconocimiento muy abultado en cuanto a texto, al número de derechos reconocidos. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con otros procesos constituyentes en América Latina, donde hoy día los pueblos indígenas critican a veces los esfuerzos constituyentes por su larga extensión y largos catálogos de derechos que finalmente, como decía Milena, muchas veces no son satisfechos o no son adecuadamente implementados. Yo tiendo a pensar en algo más sucinto, pero muy contundente. No tengo una preferencia especial respecto a una fórmula específica, si un capítulo, un artículo o un conjunto armónico de normas repartidas en la Constitución. Sí creo que tiene que haber en la Constitución ciertos elementos básicos que son los que voy a mencionar a continuación. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista sustantivo, me parece que hay tres conceptos que engloban lo que yo veo como más relevante desde el punto de vista sustantivo. Primero, que apuntemos a poner en la Constitución lo que yo llamo una fórmula de convivencia. ¿Cómo queremos construir una mejor convivencia, una convivencia más sana, una convivencia más respetuosa, más inclusiva del Estado, el pueblo indígena y la sociedad? Y eso, como segundo concepto, debiéramos ser capaces de lograrlo a través de una serie de arreglos
institucionales, así lo llamo yo, arreglos institucionales, que hagan carne esa fórmula de convivencia. ¿Qué rol tiene cada cual, no es cierto? El rol del Estado, obviamente hay los derechos, el catálogo de derechos tiene mucha importancia, y eventualmente podemos hacer algunos guiños específicos respecto a algunos temas que pueden ser relevantes de solución dada nuestra coyuntura. Me voy a referir a eso en un momento más. Entonces, fórmula convivencia, primer concepto desde lo sustantivo que me parece importante. Segundo, arreglos institucionales, pensar la Constitución, el reconocimiento de los pueblos indígenas desde esa mirada de qué arreglos institucionales vamos a poner ahí que nos permitan mostrar y convocar con este sueño que yo les he mencionado. Y tercero, lo que yo llamo un principio activo, es cómo configuramos, desde qué principio configuramos el reconocimiento. Ustedes saben, ahí hay varias teorías, varios principios, está el multiculturalismo. Creo que a mí me apela mucho, más que el multiculturalismo, la lógica del principio de la interculturalidad, como este principio activo que nos convoque a todos, porque, de nuevo, nos habla, digamos, de una constitución que, cuando hablamos del reconocimiento del pueblo indígena, nos convoca y nos interpela a todos y no solamente a los pueblos indígenas. Y voy a volver sobre lo sustantivo en un segundo más. Y un tercer ángulo, yo dije un ángulo formal, un ángulo sustantivo, de un ángulo simbólico. Hago mías aquí las palabras de dos antropólogos, Rolf Förster y Sonia Montesino, quienes hace algunos años describieron lo que ellos llaman los pactos que han configurado la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Ellos hablaron de un pacto colonial, el pacto de los parlamentos, y 3 pactos republicanos. Un primer pacto republicano de 1860 más o menos, presidente José Joaquín Pérez, los caciques mapuches, cuando se aprobó finalmente la ley de 1866 que permitió el reconocimiento o la entrega de los títulos de merced. Luego el segundo pacto republicano, el presidente Ibáñez y el dirigente Venancio Coñuepán, que luego fue ministro de Tierra y Colonización, y el primer director de la DACIN, la Dirección de Asuntos Indígenas. Ahí hay un segundo pacto republicano y un tercer pacto republicano, citan ellos, el Acuerdo No Imperial, que mencioné al principio, de 1989. Y tomando un poco la lógica de Förster y Montesino, yo me atrevo a pensar desde un punto de vista más simbólico también, pero no por ser simbólico menos relevante, es si estamos hoy día en condiciones de pensar de que la nueva Constitución y el reconocimiento constitucional que incluyamos ahí sea, por decirlo así, la apertura o el inicio de un nuevo pacto. En esta misma lógica de los pactos republicanos que describían Förster y Montesino. Lo dejo hasta ahí, podemos profundizarlo un poco más adelante si ustedes quieren, pero me parece que hay ahí una cosa que también puede convocar a pensar la nueva Constitución como esta posibilidad de iniciar o gatillar un nuevo pacto. Ahora, volviendo a lo sustantivo, creo que hay 3 elementos que son fundamentales. Yo les hablaba, ¿no es cierto?, de estos conceptos que me parece son importantes: fórmula convivencia, arreglos institucionales, principio activo, hablando de interculturalidad. Cuando hablamos ya de lo sustantivo y teniendo en el fondo como telón de fondo estos 3 conceptos que les acabo de mencionar, creo que hay 3 elementos que son indispensables o debieran ser parte de un reconocimiento constitucional. Primero, el reconocimiento. Aquí hay un elemento muy importante, el profesor Carlos Peña alguna vez lo llamó un deber de justicia anamnésica, así lo trató, la necesidad de completar el relato de lo que somos. En ese sentido, el reconocimiento, el primer elemento sustantivo del reconocimiento es el propio reconocimiento, el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, un reconocimiento y valorización de sus particularidades propias, y un reconocimiento, ciertamente, de derecho. Y ahí, sin entrar en los detalles ahora, creo que, en mi opinión, un reconocimiento de derecho podría articularse, primero, pivoteando en relación con el derecho a la libre determinación. Perfecto, estoy avisando que me queda un minuto. El derecho a la libre determinación, y pensando sobre todo en la lógica de las autonomías no territoriales, que creo que son las más adecuadas al contexto chileno. El derecho de los pueblos indígenas, obviamente, a conservar sus propias instituciones políticas, sociales, culturales, jurídicas. Y, en tercer lugar, el derecho a la participación. Y como decía la profesora Milena Valenzuela, pensando en el fondo que la Constitución no puede agotar todos estos temas y que va a tener que, de algún modo, reenviar a la ley el complementar, digamos, lo que la Constitución diga, digamos, y detallarlo en lo que corresponda. Segundo elemento de institucionalidad. Creo que hay una oportunidad de que en la Constitución, de algún modo, referenciemos los elementos
básicos que debieran configurar una institucionalidad moderna en el relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, donde se distinga claramente la institucionalidad del Estado, de la institucionalidad de los pueblos indígenas, y cómo eso puede ahí mencionarse de modo que también se complementa o se detalla a nivel legal. Y tal vez tenemos una oportunidad, aquí me tomo unos pocos segundos antes de terminar mi presentación. Tenemos un tema que es muy sensible a nivel país, que es el tema de las tierras, los territorios, las demandas de reivindicaciones territoriales. Creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos un sistema, unos mecanismos que hoy día no están siendo sustentables ni están permitiendo resolver de buena forma la situación y conflictos que existen. Creo que puede haber una oportunidad también, no sé si a través de un transitorio, lo avanzo como una idea, de a nivel constitucional, sembrar una semilla que nos permita generar un nuevo modelo, una nueva forma de hacerse cargo del tema de las tierras que nos permita hacerlo de forma sustentable en el largo plazo. Y por último, con esto termino, el tercer elemento, dije reconocimiento, el tema de la institucionalidad, y en tercer elemento, la interculturalidad. Creo que no es necesario entrar en detalle por qué me parece que la interculturalidad es el valor que debiera orientarnos. Termino con una cita del artículo 28 de la Constitución de Ecuador, no necesariamente la Constitución que más me gusta, pero sí me gusta este artículo, y dice: es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. A mí me parece que hay una configuración interesante de la interculturalidad como un principio que nos convoca a todos y que nos permite mostrar un camino hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesantes los tres expositores, bueno, los y la expositora, agradeciendo el tiempo. Creo que nos queda solo unos minutitos y hay una pregunta en el chat que la estoy revisando ya, o sea, tenemos dos preguntas que las voy a decir. Con estas dos preguntas cerramos porque viene otro conversatorio muy interesante para no quitar tanto tiempo a las familias. Las voy a leer y usted, profesor, ahí puede tomar el bastón, ¿cierto? Para contestar. Lo primero dice: ¿cómo se puede asegurar la adecuada representación política de los pueblos originarios, considerando que hoy en día no están suscritos a un territorio específico, sino que parte de las comunidades indígenas están radicadas en distintas ciudades? Y la otra pregunta es: ¿qué opinan de cómo terminó la votación y el rol de los distintos partidos políticos respecto de los escaños reservados para pueblos indígenas y exclusión del pueblo afrodescendiente? Profesores, ahí les dejo a ustedes que definan quién quiere contestar. Osvaldo, ¿te parece que tú contestes la adecuación de la representación política? Me parece que sería deseable que tú contestaras. Disculpa, justo se cayó internet, disculpen, que no alcancé a escuchar las preguntas. Voy a, la de Osvaldo, ¿tú cuál dice, Miren, la primera o la segunda? Bueno, las dos, pero yo creo que sería bueno el tema de la adecuada representación política de los pueblos indígenas. Considerando que no está suscrito a un territorio específico. Eso fue en especial la pregunta. ¿Osvaldo? Parece que tiene problemas. Sí, no estoy escuchando bien, disculpen, que mi internet no es muy bueno acá. Bueno, entonces, partamos quizás por Sebastián primero. Por favor. Bueno, yo me voy a tirar al agua, no hay problema. Rápidamente con dos comentarios sobre las preguntas, porque creo que las dos son muy relevantes. En relación a la primera pregunta, yo, bueno, no me extendí en eso porque no nos alcanzaba el tiempo, pero como creo que podemos hacer un ejercicio, digamos, de edificar el catálogo de derechos partiendo con el derecho a la libre determinación. Creo que cuando uno piensa en el derecho a la libre determinación, pensando en la situación chilena, donde lo que tenemos es básicamente un predominio de territorios compartidos, con población no indígena e indígena a la vez. Tenemos un carácter preferente mixto de la población, y por otro lado, como parece indicar la pregunta, una concentración muy importante de población indígena en las ciudades. Yo creo que con esos tres elementos
tiendo a pensar de que, sin obviamente descartar desde ya la posibilidad de autonomías territoriales, desde luego está el caso de Rapa Nui, ¿no es cierto? Pero creo que con esos elementos parece más aconsejable ir por el camino de las autonomías no territoriales, que tienen que ver que está muy obviamente ligado con el derecho a la participación y ver en el fondo qué fórmulas de participación en distintas instancias de decisión pueden permitir acercarnos al derecho a libre determinación considerando esos factores que mencioné, y entre ellos obviamente el de la población urbana. Eso respecto a ese tema. Y respecto al otro tema, muy breve. Creo que es complejo, sobre todo en los pueblos indígenas del norte, digamos, hay una sensación en algunos grupos, el pueblo quechua, por ejemplo, un poquito de una sensación de injusticia tal vez con el tema de la distribución de los escaños, ¿no es cierto? Son 7 escaños para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y 1 para el resto de los pueblos indígenas. Yo creo que habían una serie de dirigentes y líderes que estaban pensando tal vez que era mejor que hubiera habido un representante por cada pueblo indígena. Estamos hablando de la Constitución, no era necesario hacer necesariamente una representación de la distribución de la población entre todos los pueblos indígenas, pero dicho eso, creo que dentro de todo, yo creo que no podemos perder de vista que estamos frente a un hecho histórico, digamos. O sea, ¿quién pensaba hace algunos meses o hace algunos años que íbamos a tener una nueva constitución con participación de los pueblos indígenas y además con 17 escaños? O sea, estamos hablando de algo bien histórico y más allá de los detalles y las cosas que puedan hacerse mejor, creo que es una tremenda noticia. Gracias. Milén, ¿agregar algo más? Sí, bueno, a mí me parece que en el tema de la representación política es una de las cuestiones que tienen que ser definidas por los pueblos indígenas. Osvaldo ya señaló cómo se había desarrollado el decreto, el artículo 34 de la ley indígena, que fue nefasto en realidad porque no cumplió ninguno de los elementos de la participación que establece Naciones Unidas. Por lo tanto, me parece que es un tema central la adecuada representación política. Hay mecanismos que fueron debatidos en las constituciones latinoamericanas, creo que se pueden entregar algunos ejemplos, pero sin duda que esto debe ser uno de los temas principales de debate de los pueblos indígenas que definan cómo quieren esta representación política. Me parece que ese es un principio básico. Y la votación de los partidos si me sorprende, yo creo que no me sorprende, yo creo que a nadie le sorprende el resultado de la votación de los escaños para la participación en la convención constitucional, y la exclusión del pueblo afrodescendiente tampoco, dado que hace algunos muy pocos años no se pensaba, no se creía, se afirmaba que no habían pueblos afrodescendientes en Chile. Entonces la negación viene desde ahí, por lo tanto yo creo que es un resultado coherente con el poco avance que existe en esas materias. Así que bueno, eso, puntualizar esos 2 puntos. Perfecto, muchas gracias. Para cerrar, no sé si el profesor Osvaldo puede dar algo o está con problemas de internet. Si es así... Sí. No, sí, escuché bien. Mira, rápido. Respecto a la primera pregunta, yo creo que es interesante determinar cuánta población perteneciente a pueblos indígenas vive en los centros urbanos. Solamente un dato. En mi calidad de jefe de oficina de CONADI en Santiago, nos tocó liderar ese proceso, y en la macroregión central, que corresponde a Coquimbo, Valparaíso, Santiago y O'Higgins, están actualmente el 42% de la población indígena a nivel nacional. Entonces, cuando uno ve ese dato, la verdad es que impacta cuando lo conoce. Sin embargo, a nivel internacional, hay un informe del Banco Mundial que establece que a nivel mundial las comunidades indígenas están migrando a centros urbanos. De hecho, hicieron un estudio en América Latina y el 51% de la población indígena en América Latina vive en centros urbanos. Entonces, esa cifra hay que mirarla con mucha atención. Y respecto a cómo se efectúa una adecuada representación política en los pueblos originarios, yo creo que es muy importante relevar lo que dice Milena en relación a que
los pueblos indígenas tienen sus instituciones representativas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no podemos pensar en que la institucionalidad occidental va a crear una instancia especial de participación, sino que lo que debe ocurrir acá es respetar el derecho constitucionario de los pueblos en atención a cómo se han organizado ancestralmente. Ahora, lo que sí es importante establecer las fórmulas de cómo estos representantes a lo largo de todo el territorio nacional van a representar a sus propias comunidades, que eso yo creo que debe ser respondido por las propias comunidades. En relación a la segunda pregunta, bueno, la verdad es que yo creo que en relación a la discusión de escaños para la Convención Constitucional de escaños reservados, lo que se hizo en realidad fue legislar con calculadora, porque lo que está de por medio es alcanzar los 2/3 en la discusión de la nueva Constitución, y yo creo que se dejó absolutamente de lado la representación que tienen los pueblos indígenas. Solo recordar que lo que se estaba solicitando eran escaños reservados supranumerarios y también con representación de afrodescendientes. Ahora, cuestión distinta es el porcentaje de cada pueblo, de los 10 pueblos reconocidos en Chile. Yo creo que efectivamente hay que ver cómo de forma equitativa y justa se distribuyen los cupos o los escaños reservados, no tan solo ahora por la contingencia en la participación en la constituyente, sino que en el futuro también para otras instancias. Muchas gracias, de verdad, a los tres expositores. Estuvimos muy bien en los tiempos, así que agradecer por todas las exposiciones de los tres. Y damos paso entonces al siguiente conversatorio y doy el pase a la profesora que está a cargo de moderar el segundo panel, la profesora Nicole Ursúa. Así que bienvenida y muchas gracias a todos y a todas por el primer conversatorio.